Bien, libro de Ezequiel, capítulo 9, 10, 11, 12, no. Ezequiel es uno de los profetas mayores junto a Isaías, a Jeremías, y es un profeta que le ha tocado decir cosas a un grupo de personas que en este momento están en Babilonia, han sido sacados de su casa, han sido sacados de todo lo que ellos tenían, y sin lugar a duda la razón, ya la hemos dicho en más de algunas ocasiones, por el abandono que ellos hicieron de Dios, y lo que ellos estaban haciendo es darle la espalda a Dios. Leemos y partimos. Dice el capítulo 9 de Ezequiel: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado. Cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. Cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y le dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid. Y salieron, y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé, y dije: Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad. Porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. Así pues haré yo. Mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. He aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Miré, verso 10 del capítulo 1, he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, que parecía como semejante a un trono que se mostró sobre ello. Y habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, llena tus manos de carbones encendidos entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó por encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de la sala de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino, diciendo: toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas, y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él, y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó, salió, y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Y miré aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si estuviesen una en medio de otra. Cuando andaban hacia los 4 frentes andaban, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar donde se volvía la primera, en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenas de ojos alrededor en sus 4 ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se le gritaba rueda, y cada uno tenía 4 caras. La primera el rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Y se levantaron los querubines
Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos. Cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas. Y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ella. Entonces la gloria de Jehová se elevó por encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ella y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima, sobre ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que di debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras, cada uno 4 alas y figura de manos de hombre debajo de sus alas. Y la semejanza de su rostro era la de los rostros que vi junto al río Quebar, su misma apariencia, su ser, y cada uno caminaba derecho hacia adelante. Lo que está relatando Ezequiel aquí, si nos remitimos un poco al capítulo anterior que terminamos la semana anterior, nos hacía presente que el Señor, está en una posición muy clara con respecto a este grupo de personas. El verso 18 del capítulo 8 dice: pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritará a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Lo que está ocurriendo aquí en el 8, en el 9, en el 10 y en el 11, en el 11 hay una promesa que Dios le está haciéndoles a ellos, que le va a convertir el corazón de piedra en un corazón de carne. Ya, esa es una promesa obviamente que aún es futura para ellos. Pero si nos remitimos un poco a lo que aprendíamos la semana anterior en el capítulo 8, que aún la gloria de Dios estaba allí en ese lugar, con todas estas otras cosas que ellos estaban haciendo. Recuerden que lamentablemente estas personas se habían olvidado de muchas de las cosas que ellos habían vivido, o de lo que habían vivido sus padres o sus antepasados, particularmente con la gloria de Dios. Cuando uno lee los libros de Moisés, ¿no es cierto? Cuando uno lee hacia adelante también en situaciones muy particulares, cuando la Chequina, que es la gloria de Dios bajando, las personas, era tan tremendo esto que ellos tenían que salir de aquel lugar. Ellos no podían permanecer en ese lugar. Entonces, claramente, dentro de los hombres, ¿qué es lo que había? Había temor por esto que ellos estaban viendo. Ahora, una de las cosas sencillas y simples que uno tiene que aprender, y que estas personas lamentablemente ya habían dejado de tener. Y aquí hay algo que es muy duro a lo mejor de tener que decirlo, pero estas personas ya no tenían temor de Dios. No tenían ningún temor de Dios. Y eso lo demostraban por las cosas que ellos hacían. Digamos, el temor de Dios, así como el amor a Dios, se muestra por las cosas que uno hace. Lo que ellos estaban haciendo, no tenían ningún temor. Y tal como el propio Ezequiel dice, o Dios le dice a Ezequiel, que ellos piensan, lo mirábamos la semana anterior, que Jehová no ve. Jehová se fue. Y él no ve. Y ya lo mirábamos, es una ridiculez pensar que Dios no sabe ni conoce todas las cosas. Y mirábamos que Él es tan tremendo que dice que va a llegar un momento en que si nosotros tenemos secretos en el corazón, esos secretos los va a sacar a la luz. Ahora, obviamente, de la gente que no conoce a Dios, Dios cuando tenga que presentarse delante de Él, Él los va a desnudar y le va a poner toda su vida delante de ellos, como dice Apocalipsis capítulo 19 o capítulo 20, cuando dice que los libros fueron abiertos. No se olvide de eso. Dios, de alguna manera, yo no sé, pero está anotando. Tiene libros, tiene registro. Así que al mismo tiempo también, como lo hemos dicho, Dios también toma nuestros pecados y lo echa en lo profundo de la mar. Pero quiero partir hoy día haciendo mención un poco de lo que es bueno para nosotros, ¿no es cierto? Y que bueno es tener temor de Dios. El rey David, que lo leemos en el Salmo 51, ¿no es cierto? Cuando él se arrepiente de lo que él ha hecho, ¿no es cierto? El temor que él tenía, aparte del temor de Dios, tenía un temor muy grande. ¿Cuál era? Que el Espíritu de Dios lo dejara. Sabemos que hay una gran diferencia entre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se iba de las personas.
En el Nuevo Testamento no nos dice la Escritura, porque la Biblia, y aquí vamos a entrar en algunas cosas que son más o menos serias, que tienen que ver con el sello del Espíritu Santo, que dice la Escritura que ha sellado a los hijos de Dios. Yo tengo una visión muy particular de estas cosas con respecto a la salvación, con respecto a personas que pueden haber vivido una experiencia con Cristo, pero también pueden apartarse de Cristo Jesús. Yo creo eso. Yo no creo que las personas, al menos los que he conocido y que caminaron con Dios, que realmente no le hayan conocido. Creo que sí le conocieron. Pero creo que aquí hay una cosa que es muy importante entender. ¿Por qué la Escritura es tan severa? ¿Y por qué Jesús cuando dice especialmente que tenemos que estar pegados a Él? Hay una ley que se usa en las aeronaves, que es la ley de 1.6, que tiene que ver cuando tú te separas 1 grado del objetivo, 1 grado, el avión, tú terminas a 6.000 o a 10.000 metros de tu lugar donde ibas a llegar. Lo mismo ocurre con las naves en el mar. Tú puedes poner, y si te apartas 1 grado, y yo lo he dicho en alguna ocasión, y a lo mejor soy muy severo con eso, pero no es que yo sea severo, sino es que lo que la Biblia enseña, que cuando uno se aparta de Dios, tú no tienes idea a dónde puedes ir a dar. No tienes la menor idea a la profundidad que puedes caer. Entonces, estas personas, lamentablemente, ellos no tienen ningún temor. A mí me gusta, por ejemplo, el apóstol Pablo cuando dice en 1 Corintios 9:27, dice que él tiene un temor. ¿Cuál es el temor? Que no vaya a ser, dice, que yo siendo heraldo venga a ser eliminado. Y dice algo bien interesante. Dice que golpea su cuerpo. No es que se azote, pero que de alguna manera coloca su ser, de alguna manera se obliga a sí mismo. Yo lo he dicho, uno tiene que ser consecuente con respecto a lo que uno es. Nosotros no somos buenas personas. Nosotros, si tenemos la oportunidad de hacer algo malo, lo hacemos la gran mayoría de las veces. Y no lo hacemos, ¿por qué? Porque nuestra vida ha cambiado, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero tenemos la opción de hacer lo malo. Podemos hacerlo. Entonces, lo tremendo es eso. Entonces, estas personas a las cuales Dios está refiriendo y está hablando de esta manera, han abandonado a Dios. Y lo más tremendo, le han vuelto la espalda. Si usted lee lo que leemos en el capítulo 8, ellos estaban afuera y estaban adorando al sol y le habían vuelto la espalda a Dios. Entonces, por eso, de alguna manera, para Ezequiel no es fácil escuchar lo que tiene que escuchar. Dice el versículo 1, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Su Biblia dice que traen un hacha. Está hablando de seres ahí. Entonces, lo que está haciendo Ezequiel, primero, tiene que escuchar la voz de Dios y es tan fuerte. Es fuerte la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, tal como lo ha mencionado, está enojado con estas personas. Ahora, sin lugar a duda, el enojo de Dios es un enojo controlado. Lo hemos dicho muchas veces, es como cuando dice Pablo que nos podemos enojar, ¿no es cierto? Pero no podemos darle lugar al diablo en nuestro enojo. ¿Por qué? Porque el enojo puede pasar a otro lugar. Entonces, el enojo de Dios, sin lugar a duda, es controlado. Pero Dios tiene que hacer lo que tiene que hacer por una razón muy sencilla, porque Él les ha estado dando a ellos oportunidades tras oportunidades. Si ellos no pueden decir que Dios no ha estado... Es como cuando uno empieza a hablar de los profetas. Alguien me preguntaba hace días con este tipo de trivia acerca de los profetas. ¿Cuántos profetas eran del reino del norte? ¿Cuántos del reino del sur? ¿Cuántos profetas mayores? ¿Cuántos profetas menores? Pero uno a veces se olvida de otros profetas, los cuales no escribieron libros, pero que Dios sí los usó. Elías. Elías es un hombre al cual Dios lo envía a este mismo grupo de personas, y este grupo de personas ve descender fuego del cielo. Si no es que Elías solamente viniera, sino que descendió fuego del cielo. Y él les dijo algo bien sencillo,
Que a mí me gusta eso porque Dios es bien sencillo también para ponernos a veces en la verdad. En el principio, en la mitad y al final. Ahí en la mitad, ¿qué es lo que le dijo a ellos? Si Jehová es Dios, síganlo. Si no, déjenlo. Pero lo más interesante, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? La Biblia dice no podemos amar a Dios y al diablo, o adorar a Dios, al diablo, a Dios, al dinero. No podemos tener dos, solo hay uno. En el principio, el Señor también tuvo que hacer presente lo mismo por medio de Josué. Yo lo he dicho quizás miles de veces, cuando Josué se enfrenta también a un grupo de personas que lamentablemente, no sé quién miércoles le metió cosas en la cabeza para poder pensar ellos que podían hacer lo que querían. Porque ellos dicen la Escritura literalmente que dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y Josué tiene que decirle, hey, elijan. ¿A quién van a servir? Elijan. Saben, yo estoy contento del día de hoy. Hoy día es un día feriado. Yo le decía a Margarita, y no solo yo, escuchaba hace pocos días a David Rosales, una iglesia enorme, preciosa, hermosa, y él hacía mención, y yo me reía en realidad porque, y él decía, ¿saben qué? Puede haber nieve hasta aquí, decía él. Pero si hay un partido de fútbol, un partido de lo que sea allá está lleno, dice. Puede pasar esto, está lleno. Pero llueve y viene la mitad de la gente en la iglesia. Dice. Entonces, eso no son cosas que solamente ocurran aquí, sino que ocurren en todo el lugar. Y la razón es muy sencilla. Porque no todas las personas que van a la iglesia, y esto es duro, conocen a Dios. Si no todas las personas que van a la iglesia conocen a Dios. Y vuelvo a reiterar, es algo duro, pero es una verdad. Y es una verdad que el propio Señor Jesús se encargó de dejarla muy clara cuando sembró la semilla y salió el trigo y salió la cizaña y los apóstoles le dijeron, ¿la cortamos? ¿Qué le dijo? No. Los ángeles son los que la van a cortar. ¿Cuándo esas personas se van a dar cuenta? Porque lo tremendo de esto, ¿sabe qué? Es el autoengaño. Si aquí hay un engaño de las propias personas, remitámonos a la Escritura. La iglesia que creemos que la iglesia de hoy día, que hay muchas iglesias que están llenas hoy día de gente con fe positiva, y que la Biblia dice que ellos dicen que son ricos, que no tienen necesidad de nada, pero ¿qué dice Dios? Son ciegos, miserables, que están desnudos. Y Dios los está invitándolos a ellos. Entonces, y el Señor Jesús ahí se encargó en consecuencia de decirle a ellos, a estas personas, eso que realmente la gente, ¿cuándo se va a dar cuenta? Lamentablemente muchos se van a dar cuenta al final de su vida, porque lamentablemente cuando las cosas estén maduras, cuando el trigo esté maduro. Aquí hay algo bien interesante dentro de todo lo que vamos mirando. Por ejemplo, leamos nuevamente, dice, clamó a mí con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Hoy día la cultura como tal se ha metido en el corazón de mucha gente, de muchas iglesias. Hay iglesias que crearon hombres como los hermanos Wesley. Los que saben de los hermanos Wesley son hermanos que fundaron la iglesia metodista. Esa iglesia se dividió hace unos 5 años atrás. ¿Y se dividió por qué? Porque la mitad de esa gente decidió aceptar todo lo que es la inclusión, el homosexualismo, el lesbianismo, y montones de otras cosas más. ¿Por qué? Porque ellos dicen que hay que estar conforme a la cultura.
Nosotros no tenemos nada que ver con la cultura, nada que hacer con la cultura. El mundo, la cultura en realidad no le está ayudando al mundo. Si uno ve algo tan sencillo como por ejemplo la educación en nuestro país está haciendo añico a nuestros niños. Yo de verdad siento mucha pena por los que tienen que criar niños en esta época. Siento una pena enorme. Creo que antiguamente los colegios y todo era, ¿sabes lo que había? Había de verdad disciplina. Hoy día hay temor. La gente tiene temor porque el cabro le levanta la mano o trae al papá que le levanta la mano a los profesores. Y eso es la cultura, Entonces, eso es lo tremendo de esto. Entonces, aquí el Señor empieza a hacer una separación muy sencilla. ¿Por qué? Porque a pesar de que vienen estos seres espirituales, estos ángeles, a poner de alguna manera disciplina, y también ellos representan un poco lo que es Babilonia, Dios, ¿qué es lo que hace? Separa a un grupo de personas. Y no es la primera vez que lo va a hacer. Porque viene un futuro que no está muy lejano. ¿Y sabe lo que se llama eso? No se llama el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia va a ocurrir el día menos pensado. Y Dios no se va a llevar toda la iglesia. Al menos Él mismo, y yo lo he dicho, no son mis matemáticas, son las de Él. Son 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 insensatas. Son 2 personas que están en el molino. Uno es dejado, el otro... En el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, el Señor también en el capítulo 7, verso 4, también hace una separación. También los marca en la frente. ¿Y a quién detienen? A los ángeles. Entonces, los ángeles de alguna manera tienen mucho que hacer y han tenido mucho que hacer. Porque uno empieza a mirar a los ángeles. Recuerden que los ángeles fueron los que trajeron juicio sobre Sodoma y Gomorra. Fueron los ángeles a los cuales Dios envió a sacar a Lot y también a traer un juicio sobre. Entonces, no son todas las personas. Dios sin lugar a dudas está dando oportunidades, pero hay muchas personas que han respondido con un corazón duro. No todos. Quiero decirles algo para que usted se dé cuenta de cómo es esto en realidad. Y lo tremendo de aquellos que pueden tener un corazón. Tener un corazón duro, ¿sabe lo que significa? Es decirle a Dios no. Cuando Dios te dice algo. Y es decir, no, yo lo quiero hacer a mi manera. Yo lo voy a hacer a mi forma. Eso es tener un corazón duro. En la Biblia hay un ejemplo que no es literalmente que esté ocurriendo en la misma época de esto, pero es un ejemplo que quiero darlo porque no es menor y donde usted se puede dar cuenta de que lamentablemente el ejemplo que uno puede dejar, a pesar de que pueda llegar un momento en donde Dios te convierte tu corazón de piedra en un corazón de carne, que a pesar de ese convertimiento puede ser que tus hijos o tu hijo o tu hija no venga. ¿Por qué? Porque el ejemplo ha sido tan malo que eso ha pesado más que la conversión. ¿Sabe cuál es el ejemplo? El ejemplo es de Manasés. Si uno lo lee, quiero que lo leamos. Vayamos por favor a 2 de Crónicas 33. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Algo sencillo, no lo sé. ¿Por qué Dios no hizo lo que tenía que hacer con Manasés? Con Ezequías. Porque Ezequías, los que conocen la historia, levanten la mano quien conoce la historia de Ezequías. Deben conocerla todos, deben conocer su Biblia. Ezequías es un hombre al cual Dios le dice, ordena tu casa, que mañana te vas a ir a casa. Y él dice, no. Y se resiste. Al punto que se resiste tanto que cuando el ángel viene y le dice eso, y él dice, pero ¿cómo sé que eso es real? Y hay un milagro sobrenatural allí. Y sucede que en ese periodo de 15 años, ¿quién le nació? Este hombre, Manasés. Yo no lo sé, es como lo que les decía el otro día. A mí me encantaría que Dios hiciera las cosas a mi manera, como dice Frank Sinatra. Pero él las hace a su manera.
Y es seguramente es la correcta, aunque uno cree que la de uno es la mejor a veces. Dice, porque él edificó lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Edificó también altares de la casa de Jehová, del cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová y posó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Higimón y observaba los tiempos, miraba en agüeros que era dado adivinación y consultaba a divinos, encantadores. ¿Ha sabido usted de creyentes que visitan a divina y adivino? Yo sí. Yo nunca me voy a olvidar. En la alianza pasó algo con mi cuñado. Tenía un drama y alguien, no me acuerdo quién fue, que le recomendó una... ¿Qué onda? Dije yo. Y hay gente que lo hace. Entonces, pero piense para que usted vea la profundidad de este hombre. Ahora, este hombre, no quiero seguir leyendo esto, sino quiero ir un poco al asunto. ¿Por qué razón? El verso 9 dice: Manasés pues hizo extraviarse a Judá, a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. ¿Se acuerdan lo que decían los capítulos anteriores con respecto a este grupo de personas que le está hablando Ezequiel? Que yo le decía que el apóstol Pablo dice en el libro de Corintios que la iglesia de Corintios estaba haciendo algo que en el mundo siquiera se hacía. Esto era peor que el mundo. Es como cuando la gente del mundo se asombra de una persona que pueda decirse creyente de lo que está haciendo. Y ocurre, pues aquí está ocurriendo. Dice, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon lo que yo decía. Dios, no es que Dios no le esté hablando, por lo cual trajo Jehová contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia, mas luego fue puesto en angustia. Oró a Jehová su Dios humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro. Pero fíjese lo tremendo, vuelvo a reiterar, ¿por qué miércoles hay que esperar estar en angustia? ¿Por qué miércoles hay que esperar llegar a los extremos? ¿Por qué no reaccionar antes, cuando Dios realmente nos está llamando a cuenta y nos está llamando a lo que cantábamos recién? Si para nosotros no hay nada mejor que esto, yo voy a reiterar lo que he dicho toda la vida. Si fuera alguna cosa mejor, Dios no hubiese dicho nunca lo que Él dijo cuando hablaba claramente qué ganábamos si granjeábamos el mundo entero y perdíamos nuestra alma. Si Dios quisiera que nos dedicáramos a algo en este mundo aparte de Él, nunca hubiera dicho lo que Él dice en los evangelios: no podéis servir a dos señores. Esto uno tiene que creer. Y lo que yo he dicho hasta el cansancio, lo que dice el Señor con respecto a las aves, con respecto a los lirios del campo, a ellos le dice hombre de poca fe, pero Él dice: ustedes preocúpense de mí, yo me voy a preocupar de ustedes. Y eso tenemos que creerlo nosotros. No tenemos que creer eso, tenemos que creer en lo que aquí está diciendo el Señor, que está separando seguramente un grupo pequeño de personas. Pero ese grupo pequeño de personas tenía una particularidad. ¿Cuál era? Que ellos estaban impresionados por lo que estaba pasando. Pero la impresión no era simplemente de que se impresionaron y comenzaron a murmurar. Eso lo llevaba a orar, a clamar. Es como lo que hemos dicho con respecto a quién. Habacuc va delante de Dios. O lo que dice el Salmo 12, cuando dice: Señor, se acabaron los piadosos. Cuando tú vas delante de Dios y de repente dices: Señor, sabes que estoy cansado en realidad, porque parece que Dios nos invita a esto. Él quiere hacer una separación. Recuerden, por favor, que Él es el que dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para buscar personas que tengan un corazón perfecto para con Él y para mostrar con ellos ¿qué? Su poder y su favor. Dios todavía sigue buscando personas. No tenemos que creer en la oración. Tenemos que creer en eso y permanecer. Como dice Él, si no nos cansamos a su tiempo, ¿qué pasará? Llegaremos.
Entonces, pero vuelvo a reiterar, estas personas lamentablemente, ahora lo tremendo, quiero decir algo, dice, más luego puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. De ahí sigue hablando, y después habla acerca de su muerte, ¿no es cierto? Él quitó todo lo que hizo, reparó todo, dice, los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel. Y aquí está escrito en el acta de los reyes de Israel su oración también y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares, y ahí sigue hablando hacia abajo. Y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón su hijo. Cualquiera de nosotros podría pensar que este hijo, producto de lo que está viendo en su padre, ¿no es cierto?, que todo lo que vivió y que se convirtió, podría, pero dice la Escritura, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificio y sirvió todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado, y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Cuando el pueblo se humilla, ¿qué dice el Señor? Nosotros tenemos que, ¿saben qué? Si esto es tan sencillo, nosotros creemos lo que dice el libro de Santiago, por ejemplo. Santiago dice que, hablando de Elías, que Elías oró fervientemente, dice, ¿qué? ¿Usted cree eso? Que tú solo, tú, te puedes poner delante de Dios y Dios puede hacer una diferencia. Eso es lo que hay que creer. Y hay que meterse en eso, y hay que asumir eso y colocarlo en presencia. Recuerde que una de las cosas que se le ha dicho a Ezequiel, y que de ahí lo tengo anotado más adelante, ¿por qué razón? Porque todo lo que él está oyendo ahora, le está diciéndole el Señor. Recuerde que Ezequiel fue tomado, dice, fue sacado, él estaba en su casa. Estaban los ancianos que habían venido a preguntarle no sé qué cosa, y el Espíritu lo tomó y lo llevó ¿dónde? A Jerusalén. Él está viviendo en Babilonia, pero ahora el Espíritu de Dios lo movió corporalmente seguramente, y tampoco de eso podemos admirarnos. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento nos enseña acerca de un hombre llamado Felipe, que estaba predicando en Samaria, y que Dios le dijo anda a ese lugar, y fue caminando o como fuera, llegó a ese lugar, pasó la persona, le preguntó ¿qué estás leyendo? Esto, pero no entiendo nada. ¿Me lo puedes explicar? Sí, le explicó el libro, y dice luego ¿qué hizo Dios? Lo hizo desaparecer. ¿Y dónde lo hizo aparecer? Esto le está pasándole a él. Y él está escuchando, y él está viendo. Y seguramente en su cabeza y en su corazón, ¿sabe lo que está resonando? Las palabras que Dios le dijo en Ezequiel 3, y después lo dice en el 18 y después en el 33. Yo te he puesto, ¿por qué? Por atalaya. Para que tú le digas a las personas. Es como dice Pablo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Tú, yo, nadie debe cansarse de decirle al papá, a la mamá, al hermano, Jesús viene, y si tú no tienes a Jesús te vas a quedar aquí, y si te mueres te vas a ir al infierno, o te vas a ir al lugar de tormento. Y vuelvo a reiterar, y es una pena cuando mucha gente se consuela, no, si se murió y se fue al cielo porque yo le tomé la mano y me apretó la mano. ¿Sabe? Usted no tiene ni siquiera la seguridad de eso. Es un consuelo, está bien. Pero a mí me da pena eso. Nosotros debiéramos tener un corazón, tenemos que tener un corazón, tenemos que pedirle a Dios que nos alivie. Pero que nadie nos imponga nada, sino que de verdad se nos aburran, como se nos aburrían cuando recién conocimos a Jesús. ¿Y de qué hablábamos? ¿Y por qué hablábamos? Si esto tiene que ver con el amor. Cuando tú amas algo, tú hablas de eso. Yo por eso les digo siempre a las personas, yo las dejo hablar y me doy cuenta de dónde está su corazón. Porque la Biblia dice, lo que habla tu boca, está lleno de tu corazón. Entonces nuestro corazón tiene que estar lleno de Dios. Y reitero, aquí este hombre está teniendo que ver estas cosas y seguramente esto está dentro de él. Y reitero, qué tremendo que el hijo de Manasés, a pesar de lo que vio, 2 años duró y encima lo mataron. ¿De dónde cree usted que despertó ese hombre? Entonces, aquí
la conversación que está escuchando Ezequiel no es una conversación menor, o la conversación que está teniendo entre él y Dios, porque Dios le está diciéndole cosas y le está... Mire, leámoslo nuevamente, por favor. Dice: y clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al taller. Dice, más abajo le va a decir el Señor, el que le va a hablar a Ezequiel, y le va a decir: Ezequiel, ¿no te das cuenta? Ezequiel, ¿no ves lo que está sucediendo? Entonces, esa conversación, sin lugar a duda, vuelvo a reiterar, tiene que haber sido una conversación que ha clavado profundo en el corazón de este hombre, producto de qué, de la situación que ha pasado con estas personas. Escuchó este grito fuerte y está tocándole ver llegar a quienes, a los justicieros. Son ángeles seguramente. La Biblia habla claramente de esto. Ahora, quiero decir algo con respecto a esto para que entendamos un poco lo tremendo de esto. En Hebreos capítulo 10, por favor. Porque lo que estamos mirando aquí, de alguna manera, si recapitulamos un poco con lo que Dios ha estado hablando, o lo que Dios le ha estado diciendo y que leíamos en el libro de Crónicas, que Dios le habló a Manasés, ya Manasés se escuchó, pero después de que tuvo que pasar un montón de cosas que fueron angustiosas en realidad. Dios no quería, porque no quiere que la gente tenga que vivir cosas de esas, pero a veces lamentablemente no hay otra forma. Entonces aquí, en el libro de los Hebreos, el apóstol está hablando acerca de lo que hace Jesús, pero dice algo interesante. Y el texto, más o menos para que usted lo entienda, es como cuando dice: horrendas cosas caen en manos de ¿qué? De un Dios vivo. Y dice aquí el verso 26 hasta el 31. Primero vamos a volver un poquito más atrás. Dice verso 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Fíjese, mantengamos firme, sin fluctuar. No un día bien, no otro día mal, no hoy sí, no mañana no, sino con un norte firme, un norte claro. Porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál? El rapto de la iglesia. Porque si pecamos voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Lo que estamos leyendo en Ezequiel no es tan diferente a lo que está hablando aquí el autor a los hebreos, que va a llegar un momento en la historia de las personas, en la historia de la iglesia, en donde Dios va a tener que hacer separación. Porque Dios va a tener que hacer separación. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 10, ¿qué es lo que dice? Dice que viene un momento sobre este mundo que es tremendo. ¿Pero qué va a hacer Dios? Va a sacar a la iglesia de Filadelfia. La va a raptar, se la va a llevar. Pero recuerden, 1 Juan 2:28, que le dice que en ese momento muchos se alejarán de él avergonzados. Uno no tiene que ser ingenuo con lo que yo dije al principio. Uno tiene que ser bíblico para esto. La Biblia claramente, por ejemplo, la misma escritura, palabra del Señor Jesús, que Él las escribió, y Él le mandó esas cartas a una iglesia, le dijo: tú tienes nombre de que vives. ¿Pero qué le dijo? Tú estás muerto. Si no tienen vida espiritual. ¿No es tremendo que Dios le diga a esa iglesia: tiene nombre de que vives, pero estás muerto? A la iglesia de Éfeso, ¿qué le dijo? Tengo contra ti. Fíjense, piensen. Esto es durísimo, esto no es tan duro, pero ambos están en la misma condición, porque dice: tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor. Y si no lo tomas de nuevo, ¿te voy a quitar qué? Reitero, no lo sé. El Espíritu Santo antes se iba. ¿El candelabro qué será? O lo que dijo Jesús cuando habla de la parábola y dice que aquel que tenía 10, 5 y uno tenía 1.
y dice lo que tiene, quitárselo. Entonces, hermanos míos, estamos viendo un tiempo, vuelvo a reiterar, que es difícil, un tiempo donde el mundo se quiere meter en nuestra cabeza, en nuestros corazones, donde el mundo nos dice un montón de cosas y nosotros no tenemos que escuchar al mundo, tenemos que escuchar a Dios. Y Dios lo único que quiere es que estemos cerca de Él. Leo nuevamente, por ejemplo, lo que leíamos ahí cuando Dios le dice a estas personas, y es lo mismo que dice en Apocalipsis, cuando viene, trae un juicio enorme, pero tranquilo, le dice, primero separemos. Ya eso que yo separo no le puedes tocar. Entonces, de eso es lo que se trata esto aquí, lamentablemente. Ahora, algo tremendo. Quiero seguir leyendo. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y dio por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos el que dijo, mía en la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Pero aquí Él viene nuevamente y trae a la memoria otra cosa. Pero dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, subiste gran combate de padecimiento por una parte, ciertamente con vituperio y tribulación. Esto es como lo que dice Pablo a los Gálatas. Cuando le dice, tantas cosas sufristeis en vano, y ahora en vez de andar en el espíritu, vas a andar en la carne. Eso les dice a ellos. Es lo mismo que está diciendo aquí. Es como si recapitulamos. Cuando comenzamos en Cristo no fue sencillo. No es sencillo tampoco ahora. Y nos vamos a entregar con facilidad a hacer otra cosa. Dios no nos ha llamado para eso. Dios nos ha llamado para Él. Dios es celoso. Dios nos quiere para Él. Y vuelvo a reiterar, hay algo que yo siempre digo, pero creo que uno se equivoca a veces cuando... Me encanta lo que dice Pablo, si Dios es con nosotros, pero lo tremendo es que Dios es con nosotros cuando nosotros somos con Él. Porque dice que el que no recoge, ¿qué es lo que hace? Entonces, por eso yo vuelvo a reiterar, lo veíamos el domingo, que aquí lo importante es que no nos engañemos. Nosotros. ¿Cuánto amor tienes por la palabra? ¿Cuánto lees? Y si no lees, escuchas o tratas de que de alguna manera entre a tu corazón cosas. ¿Cuánto de eso le dedicas? O el mundo está tan metido dentro nuestro de las cosas que eso es lo que realmente es para lo que vivimos. Y uno tiene que tener cuidado. Yo lo decía el otro día cuando hablábamos de Andrés, cuando le presentan la cruz y él se pone una sonrisa. Para esto viví yo. Porque había aprendido del apóstol Pablo también. ¿Qué es lo que decía Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir. El día menos pensado, mis hermanos, vamos a partir. Yo estoy más viejo que ustedes. Así que puedo que partan, a lo mejor no. Pero vamos a estar delante del Señor. Y yo creo que todos queremos escuchar lo mismo. Buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Si de eso se trata esto. ¿Y para qué vivimos? Recuerden los otros, ¿para qué vivían? Ese hombre vivía, alma mía, come, bebe, disfruta. Lo hice bien. Y le dijeron, necio, esta noche viene a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, a veces se nos olvidan estas cosas. Primera de Juan 3:8 es muy tremendo. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Juan dice que y quiero hacer la diferencia, por favor. Yo reitero esto y no voy a desdecirme de lo que digo. Me encanta el apóstol Pablo cuando él dice, Dios viene a salvar a los pecadores, y ¿qué dice? Yo soy el primero. ¿Ya? Pero él no está pecando. Lo que él dice es como lo que dice en Filipenses, cuando dice, no es que lo haya logrado, prosigo a la meta. Pero él se reconoce, él sabe. Pero hay una gran diferencia entre saberte pecador. Hay una gran diferencia entre poder hacer lo malo y hacerlo. Si esa es lo de la diferencia. ¿Y qué es lo que te tiene que detener? Es el amor a Dios. No hay otra cosa. Y le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, Primera de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado, ¿de quién es? Yo no lo dije. Él lo dice. El que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo.
Y por favor no se olvide, Jesús no tiene temor de decirle a los fariseos. Y es lo mismo con las personas que de repente, yo vuelvo a reiterar, escuchaba al pastor David y me encantaba, porque yo a veces digo, voy a pisar callo. Y él decía, ¿saben qué? A veces decía, no quiero que me vean ni legalista porque no lo soy y tampoco quiero ser condenador, dice. Pero la verdad, dice, está a la vista. Que hay gente que no tiene compromiso con Dios. El compromiso es en la medida que se puede, que no debiera ser así. Pues. Nuestro compromiso con Dios debiera ser ¿a qué? A todas. El primero, el segundo, el tercero. Nuestra confianza debe estar en Él. No debemos estar confiando en los demás. Ahora, el apóstol Pablo aconseja algo. Quiero leerlo en 2 Timoteo, por favor, capítulo 2, verso 22. Reiterando lo mismo que acabo de mencionar. De verdad, yo amo la sinceridad que tiene el Señor cuando le dice a los apóstoles, le dice, ¿saben qué? O a la gente que está diciendo, si ustedes son malos, perdón, Señor, ¿cómo voy a ser malo? Si ustedes son malos y tu hijo te pide pan, no le das una piedra. Porque nosotros somos malos. Somos malos de adentro. Tenemos que frenarnos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, primero le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesús. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Como decíamos, no podemos tener dos señores. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, viviremos también con Él. Si sufrimos, reinaremos con Él. Si los negamos, Él nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Por favor, no se equivoque con esto. Aquí está hablando que Dios va a seguir siendo fiel porque Él no puede cambiar, Él es amor. Pero no va a ceder a cosas. Si le negamos, ¿qué dice? Acuérdense de Pedro. Pedro tuvo que lo negó y lloró desconsoladamente hasta que Dios tuvo que traerlo nuevamente. Y es fácil negar a Dios ante las personas. Es fácil que la presión del mundo nos haga negar al Señor. El amigo, la amiga y lo que sea. No, pues ¿cómo me voy a presentar delante de Dios como creyente? La mejor defensa que tenemos nosotros, ¿saben cuál es o no? Es presentarnos como creyentes. ¿Saben por qué o no? Porque eso nos deja vulnerables y si no hacemos, nos van a decir al tiro ellos. Pero cuando no queremos decir que somos creyentes, ¿por qué? ¿Qué ocultamos? Debiéramos ser así. Entonces, pero más abajo al asunto, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque Timoteo es un joven que tiene problemas, ya no es tan joven en realidad, pero tiene sus dramas también. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, más evita profana y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra calcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento, esto quiero dejarlo muy claro, de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad
todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué es lo que hace en Ezequiel 9, versículo 4? ¿Qué hace en Apocalipsis capítulo 7, verso 4? ¿Qué hace en Apocalipsis capítulo 3, verso 10? Dios saca a su gente. Y a los malos, por favor, piensen en esas personas, voy a ponerlo de esta manera, que se creían trigo y resultaron que eran cizaña. Y se autoengañaron tanto que cuando ya se dieron cuenta de que eran cizaña, no tenían vuelta atrás. Por eso es tan importante cuando dice la Biblia que hay que guardar. Sobre toda cosa, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él, ¿qué es lo que emana? La vida. Yo reitero, voy a preguntarlo y ojalá lo hagan. Tenemos oración todos los días, de lunes a domingo a las 9 de la noche. ¿Si paras ese tiempo tú para orar? Esa es nuestra oración de iglesia. Donde uno, dos o tres se ponen de acuerdo. Yo le digo, a veces me gusta orar con Margarita, a veces no. A ella a veces le gusta orar conmigo, a veces no. Gracias a Dios la casa es grande. Pero hay que hacerlo. Tenemos que orar por un avivamiento. Yo quiero ser parte de un avivamiento. Y yo le digo a Dios. Yo le vuelvo ahorita, yo estoy contento con ustedes hoy día. A lo mejor algunos vino, no sé, a lo mejor si podía, no hubiese venido. Pero estoy contento. En muchas iglesias hoy día mucha gente, por cómo es día libre, ¿sabe lo que piensan o no? Un día festivo, ¿no? Es como para... Pero debiéramos nosotros pensar así. Yo ni siquiera sabía que era el 21 de mayo. Alguien me dice. Yo tengo la seguridad que hay muchas iglesias que hoy están vacías. Porque la gente pensó que era día festivo, entonces hace el asadito, lo que sea. A veces hay otras cosas que pesan mucho más que las cosas de Dios. Y no pueden pesar más. Yo lo he dicho alguna vez. Cuando las personas están en la disyuntiva, voy a la iglesia o voy a un partido de fútbol. Voy a la iglesia o... La iglesia no la creó el hombre. La creó Dios. Sobre este le dijo, ¿no es cierto? Fundaré ¿qué? ¿Apacienta qué? La iglesia no la creó el hombre, la creó Dios. Entonces, por eso es tan importante. Ahora, al asunto. Pablo le dice a Timoteo, dice, conoce al Señor a los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro. Unos son para usos honrosos, otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué cosa? Si usted lee más atrás el capítulo, se va a dar cuenta que hay una lista. Ya lo hemos dicho, entre nosotros nos debe hablar, no se debe haber palabras soeces. Fornicación. Cuando uno lee Hebreos 10 o Hebreos 13, cuando dice el hecho sin mancilla, y después dice a los fornicarios y adúlteros, ¿quién los juzgará? Dios. Una casa aparte. Entonces Dios nos invita a nosotros. Vamos al asunto. Quiero leerlo, el 22. Así que si alguno se limpia estas cosas, trae instrumento para honra, santificado, útil al Señor y puesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué dice? Huye también de las pasiones juveniles. Hay cosas de las que hay que arrancarse. Yo reitero a las mujeres que tienen problemas con las canciones que para cortarse venas. Y les encanta llorar con eso. Esa es una muy mala práctica. Esa es carne. Solamente carne, solamente sentimientos humanos. Y si uno es consecuente, la gran mayoría de esas canciones, ¿sabe de qué es lo que hablan o no? De adulterios, de fornicaciones. Todas esas canciones que dicen de amor, que son cortas, escúchenlas, ¿no? Uno tiene que ser consecuente con eso. Entonces, huye de todo, no permita que tu naturaleza, que tu carne sea la que gane. Huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los de corazón limpio invocan al Señor, desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas.
Por favor, quiero decir algo y con esto quiero terminar hoy día. Tú tienes que tener claro dos cosas muy simples. ¿Por qué Dios está haciendo lo que está haciendo ahí, que estamos leyendo y que a Ezequiel sin lugar a duda le dolió el corazón? Porque son personas que él conoce, son personas que él estima, son personas que lamentablemente ni a él lo están escuchando porque Dios tuvo que ponerle a él el rostro como de pedernal. Y a él le duele. Y tú tienes que tener claro algo. Dice el Salmo 66, verso 18. Dice, venid, voy a leer el 16, todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. Así clamé, a él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Fíjense lo que dice. Si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Por favor, Proverbios 15, 29. Estoy leyendo, se me abrió el 60 para disfrute de alguno y para lamento de otro. Proverbios 15, 29. Lejos, o Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón, la buena nueva conforta los huesos. Por favor, no nos equivoquemos. Si estamos en lo malo y estamos en otras cosas, tenga la seguridad que Dios está lejos de nosotros. Por eso, una de las cosas que hay que entender y hay que tener claridad, lo que Dios busca es lo que mirábamos también. Un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Que es lo único que Dios busca. Y que seamos consecuentes nosotros con respecto a qué, con respecto a reconocernos como somos. Entonces, Dios va a hacer lo que tiene que hacer en su momento y va a separar su gente. En Pedro dice algo, lo voy a citar nomás. Dice, Dios sabe guardar a los justos para llevárselos y también sabe guardar a los malos para el castigo. Yo personalmente no quiero, voy a citar al apóstol Pablo. Creo que es tremendo pudiendo ser el algo que venga a ser ¿qué? Eliminado. Entonces, somos personas, somos naturales, somos carnales muchas veces. Pero cuando nos damos cuenta de que vamos caminando en pos de eso, es ahí donde hay que parar, pues, es ahí donde hay que ir al Señor y hay que humillarse y hay que decir, Señor, por favor, arranca de mí estas cosas. Arranca de mí, saca de mí estas cosas. Yo no quiero tener este corazón. Yo no quiero tener ese corazón, pero a veces me doy cuenta que tengo ese corazón. Yo estos días he dormido mal, lamentablemente de nuevo mal, y de repente en la noche hay una cosa horrorosa y ahí tengo que estar clamando a Dios, Señor, por favor, necesito. Yo necesito que Dios me toque siempre. Y me gusta cuando me toca, me gusta cuando me hace llorar, me gusta cuando me muestra cosas y me gusta que ponga mi corazón blando. Porque no quiero que mi corazón sea de piedra. ¿Sabes lo que significa un corazón de piedra, no? Un corazón que no siente una piedra. Nuestro corazón debe ser tierno. Y apenas Dios nos hable, no sé. Sí, Señor, ya, Señor, bueno, Señor. Porque es lo mejor para nosotros. Por eso vuelvo a reiterar. Jesús lo dijo, pegados a mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Eso es la única cosa que tenemos. Entonces, yo te animo a que sigas buscando, sigas creyendo, sigas esperando. Porque los que esperan en Dios no serán avergonzados. En lo que sea. Aquí se van a reír. Aquí hay algunas damas que son solteras todavía. Yo no sé si querrán casarse. Pero yo estoy orando para que se casen. Yo estoy orando para que Dios le traiga hombres de Dios. Y si hay algún hombre de Dios que es soltero, y hay una soltera, ya cabréese. De verdad lo digo. Porque Dios tiene un hombre para ti. Dios tiene una mujer para ti si hay solteros también. Y los que están ahí son el uno para el otro, ya luego cásense, ya no hay nada. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu favor, Señor. Gracias por amarnos de la manera en que nos amas, Señor. Yo te ruego esta tarde, noche, Señor, que nos llenes con tu Espíritu Santo. Perdónanos, lávanos, límpianos. Tú sabes,
Señor, yo amo a ese salmista, Señor, y amo su salmo y ese cántico que hay. Dice, ten piedad de mí, Dios, porque mis pecados siempre están delante de mí. Delante de ti, Señor, o delante de mí en contra de ti, Señor. Me confundí, Padre, pero tú conoces. Y yo te ruego, Dios, que nos ayudes a cada uno de nosotros a ser tuyos, Señor, y a no ser nuestros, Señor. Y a buscar las cosas del cielo y a no buscar las cosas de la tierra, Señor. Y a creer que si tú eres por nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros, Señor? Que tú tienes planes de bondad, Señor. Ayúdanos a creer eso, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos y te lo agradecemos todo en Jesús. Dios les bendiga mucho.